Fernando, creo que tu micrófono está apagado. Sí, ahí sí. Muy bien, nos encontramos nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Vamos a dar alguna información en cuanto al funcionamiento de nuestro club y vamos a comenzar. Bueno, les pedimos mantener los micrófonos silenciados, pero si alguno quiere aportar su opinión en el desarrollo de este club, nos puede decir y le activamos su micrófono, ¿ya? Les pedimos no enviar link ni abrirlos o compartir de archivos en el chat. Y también les comentamos que esta sesión va a ser grabada para posteriormente ser subido a nuestros canales de YouTube y además va a estar siendo transmitido por nuestro Facebook Live a través de nuestro fanpage de Biblioteca Viva. Les comentamos también que además de este club hay otros como referentes musicales y culturales, curiosidades y cosmovisión del Antiguo Egipto, primera infancia y psicomotricidad, tradiciones 18eras para niños, bordado desde cero, y todo esto y muchos contenidos más los pueden encontrar publicados a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y nuestros fanpage de cada biblioteca viva, de las 9 sedes y también de la página central. En el día de hoy me acompaña mi querida mediadora y compañera de trabajo, Margaret Mardones. Hola Maggie, ¿cómo estás? Hola, Peña, qué rico verte la cara, no te había visto hoy día. No nos habíamos visto. Y también nos acompaña Nicolás Aravena, con quien compartimos en Biblioteca Viva Los Ángeles. Durante el verano, ¿cierto? Estuvo presentando su libro, es el autor de la obra Devenires Juveniles. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola chicas, gracias por la invitación. Muy contento de estar online acá con ustedes. Muy Muchas bien. gracias, Nicolás. Nicolás nos acompaña desde Argentina, así desde el otro lado de la cordillera. Bueno, hoy día vamos a comenzar nuestro club de radiografía a la TV chilena, series, teleseries y programas icónicos. Esta es nuestra segunda sesión y se titula El boom de las teleseries, conociendo Chile, su gente y su historia. Y para comenzar, bueno, primero les voy a mostrar que aquí tengo una copia del libro de Nicolás, Devenires Juveniles, que también está disponible en Biblioteca Viva Los Ángeles, que fue donde él lo presentó. Y yo creo que ahora tú, Nico, nos puedes contar un poquito de tu formación, porque no estás acá solo por la buena onda, sino que tienes mucho para decir. Ahí te cedo para que yo creo que tú te puedas presentar mejor de lo que nosotros te podemos presentar. Y tienes tu micrófono apagado, parece. Si tienes apagado el micrófono, tienes que activarlo en Zoom. No se puede activar. Bueno, va a salir y va a volver. Mientras tanto, yo creo que les puedo contar un poquito de Nicolás mientras vuelve. Nicolás, además de escribir, que este es un libro de cuentos, él estudió en la Universidad de Córdoba, licenciatura en cine y televisión. Y bueno, él es penquista, pero lleva viviendo varios años en la ciudad de Córdoba. Entonces nos va a acompañar hoy día para ir analizando lo que son estas obras que vamos a revisar. No sé si lo esperamos, si es que volvió. Ahí está Nicolás. Sí, veo que está, pero parece que está con algunos problemitas técnicos. Pedimos las disculpas, como dije, nos está acompañando desde el otro lado de la cordillera. Pero mientras tanto vamos a comenzar con los contenidos del club y cuando se solucione el pequeño inconveniente, entonces le damos el pase a Nicolás. ¿Te parece, Margaret? Me parece súper. Yo estoy bien, sí, súper. Entonces, les comento que aquí Peña nos va a hacer un pequeño repaso de la sesión anterior, de qué fue lo que vimos. Porque la sesión anterior se tituló Series y teleseries basadas en obras literarias. Nos fuimos a las adaptaciones de obras a la televisión. Revisamos 3,
o sea, revisamos varias, fueron varias, alrededor de 12 las que alcanzamos a ver. Y acá tenemos algunas de las más icónicas y que son pertinentes a la época del boom de las teleseries, que tenemos a Llorana, La Fiera y Aquelarre, que estaban basadas Así es, respectivamente en Volpone, La Fierecilla y La Casa de Bernarda Alba. así es, bueno, veo a varios también que nos acompañaron en la sesión pasada y que nos están acompañando hoy día. Muchas gracias por acompañarnos. Ya sabemos que está como el ambiente de fiestas patrias en el aire, pero aquí están acompañándonos. Efectivamente, elegimos a estas tres, más que nada haciendo un rescate y un nexo con lo que se viene hoy día. En el día de hoy, como se titula, vamos a hablar entonces de este recorrido por el territorio y justamente estas tres teleseries icónicas que vimos en la sesión pasada también nos vinculan con la sesión de hoy. La vez pasada estuvimos hablando de ellas a través de las adaptaciones, ¿cierto? La inspiración. También recalcamos que tienen parte, son adaptaciones, no es como basada 100% en las obras, y también recordando que tienen bastante de ficción. Encontramos algunas puntos en comunes entre las dos obras, tanto de la escrita como de la teleserie, pero no podemos perder de vista que son ficción. En la primera que se ve ahí, la primera imagen basada en la obra de Volpone, ¿cierto? Llorana, que nos lleva a nuestro territorio pascuense, ¿cierto? A nuestra isla tan mágica que tenemos, el ombligo del mundo, donde nos muestra un poco, ¿cierto?, de la cultura, de la música, de la gastronomía, y esta teleserie fue grabada allá, entonces también nos presenta ese otro mundo que quizás a veces hemos visto solamente por fotografía, o quizás hasta ese momento habíamos visto solo por fotografía, pero que de la mano de estos directores, ¿cierto?, y de TVN logran llegar a nuestras casas. El ejemplo que tenemos al medio, ¿cierto?, de la imagen, la fierecilla domada, de esta relacionada con la teleserie La Fiera, ¿cierto?, que fue grabada en Chiloé. Ya desde la vestimenta nos conectaba, ¿cierto?, con el clima chilote, como eso de la lana, un poco de frío, de la humedad, el paisaje, ¿cierto?, nos iba conectando también con otra de las islas más importantes de nuestro país. Y por otro lado también uno que puede estar un poco más fresquito porque le están retransmitiendo ahora en los canales nacionales, que es Aquelarre, que nos vincula también con el campo chileno, a pesar de que hay una como folclorización exacerbada quizás de los personajes que podemos ver en la teleserie, nos vincula también con el campo, con los caballos, con las temporeras, ¿cierto?, que son personas o personajes o modos de trabajo, ¿cierto?, o estilos de vida que están presentes hasta el día de hoy, que son muy identificables. Me parece que ahí volvió Nicolás. Sí, ya estoy acá. ¿Se escucha? Ahí sí. Sí, buenísimo, te logro. Bueno, Bueno, ya que hicimos el recuento, ahora puedes comentarnos un poco sobre tu formación, sobre tu biografía de televidente. Todos tenemos. bueno, sí. Bueno, primero, gracias por la invitación. Y parece que tenemos problemas con los micrófonos. Están medios locos los micrófonos. Entonces, mientras se soluciona, vamos a seguir avanzando y vamos a pensar primero en los contextos, en lo importante de situarnos históricamente, y necesitamos algunos antecedentes históricos antes de hablar del boom de las teleseries, que se da en nuestro país ya entre el año 94, 2004 más o menos. Entonces, algunos antecedentes que me parecen en lo personal importantes sería considerar que en el año 1989, como también mencionaba Fernanda en la sesión anterior, se crea el Consejo Nacional de Televisión, la CNTV, y comienzan las regulaciones a las comunicaciones políticas a través de la televisión, así como la participación de privados como inversionistas dentro de los mismos canales. Y esto ya
permite ampliar lo que es la parrilla programática de los diferentes programas, ya que hay ojos diferentes mirando. Hasta ese momento teníamos una presencia de canales universitarios con parrillas culturales, luego pasamos al Mundial del 62 y así va mutando a medida que va cambiando el contexto. Además, los años 90 vienen cargados de cambios para nuestro país. En el año 92 ocurre algo que es muy importante dentro de la televisión, que es la llegada del tipo Micha, como le dicen, no recuerdo el nombre en español, pero es una forma más exacta de poder medir los hábitos de consumo televisivo de las diferentes personas del país. Hasta ese momento, la forma en la que se medían era a través de llamados telefónicos, encuestas telefónicas que se hacían en ciertos horarios a diferentes personas, pero los resultados eran más bien sesgados porque en los años 90 no todos tenían teléfono, había muchas zonas más rurales a las que no llegaba señal, habían otros lugares en los que el teléfono era impensado, entonces ya pensamos que los estratos sociales que recibían estas encuestas de consumo televisivo eran muy reducidos. Además, en el año 90 y luego después de 17 años de libertades restringidas, nos encontramos con el retorno a la democracia que permite hablar de temas que antes quizás estaban siendo censurados. Nos encontramos con la motivación de diferentes directores de aprovechar estas libertades culturales, estas libertades de conversación para tratar temas que antes no se podían tratar, para recorrer Chile, para llevarnos de viaje y mostrarnos otras realidades que nosotros no habíamos visto. Y tenemos ahí ya los viajes como lo que vimos en Llorana, que vamos directo a Isla de Pascua y podemos conocer no solamente el territorio físico, sino también la idiosincrasia de sus personas. Y bueno, como, ¿qué puede necesitar una teleserie para ser exitosa? Disculpa que te interrumpa, lo que pasa es que no sé por qué se me desconecta, les pido disculpas a todo el mundo. No sé qué pasa, pero bueno, es como estas cosas de la virtualidad, hay errores, hay problemas técnicos, pero por ahí creo que el problema puede ser mi cámara, no sé, porque cada vez que hablo y tratan de ponerme a mí como en pantalla así, como que ahí se desconecta, así que por ahí puede ser eso, no sé, pero prioricemos bueno. el sonido, entonces ahora podemos comenzar. Sí, y aprovechando que ahora estamos aquí, Nicolás, ¿por qué desde todo lo que tú sabes? Bueno, tú habías estudiado en Córdoba, por lo que ya, ahora mencionar algo. Ahora sí, la tercera la vencida, gente. Ahora sí me presento formalmente. Mi nombre es Nicolás Aravena. Yo nací en Concepción, soy de Conce. Y me fui el 2012, me vine acá a Córdoba, Argentina, a estudiar licenciatura en cine y televisión. Bien, en mi formación, digamos, estudié acá en la universidad pública. Me interioricé un poco más en el área del guión. Esa sería como mi especialidad, por decirlo así, dentro de lo que es técnicamente el trabajo en el audiovisual. Bueno. Así que bueno, me gustan mucho las teleseries, soy muy fanático de las teleseries. De hecho, en algún momento intenté hacer un podcast sobre teleseries también, no tuvo mucho éxito. Así que es muy contento de estar acá y sobre todo en esta época hablando de teleseries que son súper icónicas. Así que espero que no se me vaya más la conexión y sigamos nomás. Sigamos así sin imagen. Sí, vamos a priorizar el sonido porque lo importante es poder tenerte acá y poder ir comentando las teleseries. Bueno, como les comentaba un poco del contexto de este boom, hay una pregunta que nace que es, ¿qué necesita una teleserie para ser exitosa? Hay diferentes factores, pero ¿cuáles crees tú que serían los más importantes a considerar? Porque de repente hay teleseries o diferentes producciones que son exitosas, pero que no son de tanta calidad, y otras que son de calidad, pero que no resultan ser tan exitosas. Vaya por Nicolás, ¿sí? Ese ruido no sé de dónde salió. Ese ruido no es mío. La pregunta es ¿qué factores pueden ser considerados para que una teleserie sea exitosa? Claro. Bueno, son realmente múltiples factores que tienen que ver primero con un buen equipo de producción, o sea, vale decir un equipo técnico y un equipo humano que esté detrás de esa producción. A eso después hay que agregarle un trabajo de marketing que sea más o menos operable, digamos, que a la gente le den ganas de ver la teleserie por lo que se está mostrando en los spots. O sea, bueno, un trabajo de marketing que esté bien hecho.
Y por último, obviamente, que la historia sea, no sé si decir buena, porque creo que esos términos ya son tan subjetivos a esta altura, pero que la teleserie cumpla la función que tiene que se le pide. O sea, una teleserie tampoco es una película, no es lo mismo que una película y ni que una serie. Tiene una función específica o tenía en algún momento una función específica y eso, digamos, es cómo se arma desde el guión, eso es lo importante. Entonces creo que guión, equipo humano y marketing más que nada. Creo que son los tres factores para que una teleserie tenga éxito, como lo fue. Y bueno, también un poco el contexto ayuda, eso también. Claro, buenísimo. Yo, un detalle al que le he dado vuelta en los últimos días, en especial después de la primera sesión, era en relación al acceso. Pensaba en mi consumo de teleseries cuando era más chica y cuando tienes solo un televisor en la casa, la forma en la que decides qué vemos todos los que están en la casa eh, depende mucho de quién está a cargo, quién guía o si hay algún actor medio sensor dentro de la casa, de que te lleguen todos los canales. En mi caso, yo crecí con TVN porque era el canal que llegaba siempre bien, que no tenías que mover la antena. Entonces, este periodo de los años 90 crecí viendo las producciones de TVN, todos los programas que ofrecía. Mega no me llegaba, Canal 13 me llegaba, pero me llegaba muy mal. Entonces, TVN era el que se llevaba los aplausos por mi parte, obligadamente. En tu caso, ¿tuviste algún problema de acceso dentro de los años en los que estuviste viendo televisión? ¿O cómo ves televisión chilena ahora que te encuentras en Argentina? Porque ahora estás desde Córdoba, Eh, ¿verdad? Sí. sí. Bueno, yo la verdad que cuando era chico sí veía, no pescaba mucho las teleseries del momento y empecé a valorarlas más después, justamente cuando me vine a vivir acá. Lo que más nostalgia me traía era justamente ver teleseries chilenas, eh, porque yo creo que es por la tonada, la forma de hablar, las costumbres, ese tipo de cosas tan banales, por decirlo de alguna manera, me ayudaban a conectarme de vuelta con un pasado más nostálgico. Así que yo aquí empecé a valorar más las producciones de teleseries y aquí veía por YouTube, más que nada por YouTube y todas esas páginas que son como parecidas. Eh, eh, Así que sí, para mí las teleseries también cumplen esa función media de volver a reencontrarte con esa cultura que se crea a través de los medios de comunicación, pero que en alguna parte te hacen sentido igual. Eso fue para mí lo bonito de las teleseries, ya de adulto, ya como cuando estaba estudiando acá, digamos. Buenísimo. ¿Y tú, Feña? ¿Cómo fue tu historia? Ahí brevemente, antes de empezar a hablar ya en profundidad de nuestra conversación de hoy día. Y también nos pueden ir dejando los Em, comentarios. Bueno, yo creo que igual es muy compartido como con lo que señalabas tú, casi como una instancia como familiar, así como que después que llegamos como del colegio, cuando no había jornada escolar completa, entonces Ah, yo solo tenía ¿verdad? clase en la tarde, y bueno, llegaban como mis papás del trabajo, tomábamos como la oncecita y después era como reunirse en torno a esto, a las teleseries porque claro, antes no había tanta oferta como hay ahora con internet, ¿cierto? Que se ha masificado, uno puede ver desde donde quiera la teleserie o serie o película de distintas partes del mundo, pero antes no, era mucho más limitado. Y claro, como decías tú, en algunos sectores se veían solo algunos canales específicos, yo creo que más en las grandes ciudades existía mayor estabilidad, por decirlo así, de la señal de los canales, pero para los que vivíamos un poco más como en las zonas rurales, claro, era un poco más complejo y habían ciertos canales nomás que llevaban, entonces era como la programación que había, era lo que había, aunque igual cuando era más chica también uno salía a jugar más y todo, pero hay teleseries que quizás uno no necesariamente las vio, pero marcaron tanto a generación o fueron tan exitosas que uno igual tiene nociones de alguna de estas teleseries. Sí, así es. Y yo creo que ya podemos pasar de lleno a las
a la selección que tenemos para ir aprovechando. Ahí nos pueden ir Sí, dejando en los comentarios sus apreciaciones también. Yo de momento no tengo acceso a los comentarios, pero Fernanda los puede ir revisando. sí, yo tengo acceso a todos los comentarios, de tanto de Facebook para las transmisiones en vivo, todos los saludamos a los que nos están viendo por nuestro fanpage y también a los que están a través de esta sesión por Zoom. Y Perfecto. comencemos, yo creo, para ver esta selección. Ahí después nos pueden ir comentando si quizás dejamos alguna afuera o no, cuál le hubiese gustado que hubiésemos comentado, nos pueden ir haciendo mención y la podemos ir también mencionando acá. Las teleseries, antes de, las dividimos en grupos por canal. Hemos seleccionado 3 canales para comentar de ellos, porque podríamos estar un día entero hablando de teleseries. Y para contextualizar un poquito, vamos a iniciar con Mega. En el caso de Mega, es uno de los canales que tiene una producción de área dramática que inicia en el año 97 recién, y que inicia con Rosa Bella, que no la tenemos acá, dejamos solamente las icónicas que vamos a comentar, pero hay un hito que muy lamentable que me parece importante mencionar, y es que en el año 97, una de las teleseries que tenía en Santiago City es la primera teleserie chilena en ser sacada del aire por baja audiencia. Entonces igual podemos ir viendo lo complejo de ir tomando producciones y lograr que el público enganche con ellas. Y no sé, Feña, si tú quieres comenzar o parto yo con la... Comencemos, bueno, como dijo Margaret, claro, se caracterizó también por la producción, estuvo más como desde el lado del área juvenil en Mega, como más arraigada como a Mecano y esos tipos de programas que los vamos a ver en la próxima sesión, y después se fueron viendo estas. Bueno, vamos a comentar una que le fue muy bien, una teleserie nocturna que se llamaba Perdona nuestros pecados, ¿cierto? Y que fue dirigida por Nicolás Alemparte y transmitida en el 2017. Esta es la segunda telenovela más larga de la televisión chilena, después de Verdades Ocultas, que es la que está en medio, como pueden ver. Y claro, aquí vamos a hacer Me cayó como la conexión y ahora no puedo algunos escuchar. rescates. Ahí sí, vamos. Entonces, en este recorrido, como se titula nuestra sesión de hoy, vamos, en el caso de algunas teleseries, nos vamos a detener un poco en la temática, otras en la ambientación, otro en el lugar donde fueron grabados, y en el caso de acá nos vamos a centrar en algunas temáticas que tocan y que son identificables. Bueno, en el caso de Verdades Ocultas está ambientada entre 1953 y 1961, ¿cierto? Está ambientada en la región del Maule, hace mucha mención como en la cercanía que tenían los personajes también con Chillán, se desplazaban constantemente a Chillán, pese a que originalmente fue grabada en Pirque, al sur de la región metropolitana, pero también hace alusión a ciertos hechos históricos y que también toman un valor muy relevante dentro de la teleserie, como fue, por ejemplo, el terremoto de Valdivia, que está mencionado acá. Aparte de los protagonistas también se ven involucrados con este acontecimiento y también marca un antes y un después. Se hace también mención a eso, se hace como el rescate un poco a nuestra historia y nos conecta un poco de cómo se pudo haber vivido. Recordamos que obviamente es ficción, ¿cierto? Hay una folclorización también de ciertos personajes. Podemos ver, por ejemplo, en el protagonista principal, Armando Quiroga, ¿cierto? El hombre poderoso, rico, como el latifundista de la época. Y también tenemos otra realidad en otros de los personajes que se toca y que era muy común en Chile, como era el ser hijo guacho. En este caso, como Camilo, uno de los, también de los personajes que tiene importancia en esta historia, y que, claro, a él se le mira en menos, ¿cierto? Se le ve, carga este estigma social solo por el hecho de haber sido guacho, y que también dentro de la historia de Chile era muy común y también muy despectivo el término, y el cual proviene del quechua guacho, y que significa animal que ha salido de su rebaño. Y claro, estos nacimientos eran fruto, ¿cierto?, de relaciones extramatrimoniales entre generalmente hombres casados más que mujeres, hombres casados, y con las mujeres que podían ser sus criadas, ¿cierto?, esclavas en algunos periodos de la historia de Chile u otras.
y que si bien es cierto no se incorporaban dentro de la familia, en algunos casos podían ser criados igual como niños de confianza o personas de confianza, que se le podían hacer algunos encargos, pero dentro de la parte de herencia, ¿cierto? De lo legal no tenían ninguna influencia. Ese rescate hacemos como de ese tipo de personajes, ¿cierto? Que se muestran, o como en el caso de la medicina de la época, que también se muestra de la mano con Gerardo, otro de los personajes de la teleserie, y que nos van conectando un poco con esa parte de la historia de Chile. Buenísimo. Es una teleserie igual bien completa. Veía que en los comentarios algunas personas comentaban que no les gustaban las producciones de Mega porque caricaturizaban mucho a los personajes. Eh, es, mm, Hay algunas producciones que tienden mucho a esa caricaturización. Vamos a ver algunos ejemplos de buenos intentos de no hacerlo. Tenemos una segunda teleserie, la más larga de la historia de Chile, y la dejamos ahí porque es icónica. De hecho, ahora se encuentra en pausa solamente debido a esta crisis sanitaria a nivel mundial, si no seguiría en producción, que es Verdades Ocultas. Inició en el año 2017 y a la fecha solo está en pausa, ya lleva 3 años al aire, 5 temporadas, que es bastante harto para una producción chilena. Y estuvo a cargo de dirección de Felipe Arratia con la supervisión de María Eugenia Rencoreta, quien vamos a escuchar nuevamente ser mencionada a lo largo de la sesión. Esta teleserie diurna, como ya les decía, comenzó a emitirse en el año 2017, y en su elenco encontramos actores como Marcela Medel, quien también actúa en Ángel Malo, a Teresita Reyes, Matías Oviedo, Juan Falcón, Katy Cobalesco, entre otros. Su argumento en sí comienza con Laura Flores, una mujer en situación de vulnerabilidad, que se ve enfrentada a la decisión de vender a una de sus hijas para poder mantener a su otra hija, que es una decisión muy compleja, muy difícil, y nos lleva a una realidad que muchas veces sí ignoramos, pero que es probable que en algún lugar esté ocurriendo. Si quizás no ocurre en Chile, va a ocurrir en algún otro lugar. Sobre esta trama se van construyendo diferentes temporadas, entonces es inevitable que la idea original se vaya un poco deformando. Y bueno, esta serie nos presenta escenas ambientadas fuera de Chile, pero grabadas dentro de Chile, por lo que en general hacen uso de escenas en interiores, diciendo que están en el territorio, en este caso de Estambul, me parece, viajaban harto a Turquía por diferentes razones. Y bueno, lo que yo más rescato de esta teleserie, que probablemente más de alguno ha visto, es que trata algunos temas, que si bien en algunas ocasiones el tratamiento que se le da no es el más adecuado, queda en nosotros el poder debatir sobre esto y el hecho de mantenerlo sobre la mesa igual es importante. Hay temas como la eutanasia o la maternidad subrogada, el VIH, el consumo de drogas y algunas otras temáticas sociales que se van retratando a través de esto. En cuanto a las actuaciones, yo no la he visto completa, he visto algunos capítulos porque donde voy siempre lo están transmitiendo a la hora de almuerzo, pero me parece que hay algunas actuaciones que son muy melodramáticas. No me he podido enganchar con esta teleserie en ese sentido, pero sí trata temas muy importantes. Si alguno la ha visto, le ha gustado, hay algún detalle que quisiera comentar, lo pueden ir dejando también en el chat. Ahí lo pueden ir usando de forma permanente. Y para pasar de Mega tenemos la última, que creo que esta la habías visto tú, ¿no, Fernanda? Sí, esta es Isla Paraíso, esta es dirigida por Matías Estagnaro, producida y transmitida por Mega en el 2018, es de las relativamente más recientes, ¿cierto? Está protagonizada por Paola Volpato, Francisco Melo y Andrés Velasco, y tiene también actuaciones de actores un poco más jóvenes. Como dije, esta fue grabada en Chiloé, y también toca algunos temas bien
bien particulares y ya como que nos van acercando un poco como con la realidad que atravesaba nuestro país, como por ejemplo el caso de la emigración. Una de los personajes también, no de los principales, pero sí de los secundarios, y que también cumple un rol muy relevante, que se llama Madeleine, ¿cierto? Y que ella hace como empleada dominicana en esta teleserie, nos viene a conectar también con esa realidad y con ese proceso también de inmigración que estamos viviendo. Según la encuesta CACEN del 2015, la población dominicana es la segunda mayor población extranjera en Chile después de la comunidad peruana. Entonces, ya se va como retratando un poco más esta realidad, ¿cierto?, de las personas extranjeras en nuestro país y cómo se van relacionando también con nosotros los chilenos y las dificultades que van teniendo ellos. En este caso, Madeleine también tenía la tristeza y la pena de que cuando llegó a Chile no pudo traer a toda su familia también se habían quedado en la isla, tenía a su hija, entonces son presentación que no están muy distantes de la realidad que estamos viviendo. Por otro lado, también el protagonista lo muestran como un hombre muy machista, ¿cierto? Que después como que se va reconstruyendo, deconstruyendo, va sufriendo una transformación ahí, ¿cierto? De la mano de Paola Volpato, que está siendo como esta hermana, ¿cierto? Religiosa, y que después, bueno, no vamos a hacer spoiler, la idea es que si alguno de estos ustedes les gusta la pueden ver, pero tiene ahí varias relevancias y harta influencia en que Oscar León, el protagonista, vaya cambiando, ¿cierto?, esta mirada tan machista que tiene, y tiene como, se relaciona, no se relaciona como directamente, pero nos hace recordar a otra teleserie, como en Aquelarre, donde solo nacían mujeres. Bueno, en este pueblo donde llegan, ¿cierto?, donde ocurre todo, solo vivían hombres. Buenísimo. Estaba viendo los comentarios. Algo que sí me gustaría saber es cómo termina Verdades Ocultas. O para completar esta selección de Mega que tenemos, quisiera saber cómo va a terminar esa teleserie. Necesito conocer el final. Y pasamos entonces de Mega, vamos a hacer un cambio de canal. Seleccionamos estas tres icónicas que son las tres desde el periodo del 2017 en adelante. Si consideramos que el área dramática de Mega se consolidó en el año 2014 con Pitucas y Lucas, que fue la primera producción que ya tuvo más éxito. Luego tenemos en Canal 13, como un antecedente importante, Canal 13 lideraba transmisiones hasta el año más o menos 92, y se había posicionado en el año 81, puede ser, con La Madrastra, que es una teleserie que hasta el día de hoy se mantiene bastante vigente. Además, en el año 95, más o menos, ya cuando estaba entrando el boom de las teleseries, incorporaron nuevos talentos dentro de lo que es ejecución de guión, dentro de lo que son directores. Reclutaron a José Ignacio Valenzuela, a Pablo Illanes, que trabajaron han trabajado con Mar Paraíso o ¿Dónde está Lisa? Son bastante reconocidos. No sé, Nicolás, si tú ahí quieres comentar algo. Se fue. Entonces, vamos a comenzar por Cerro Alegre, una teleserie que es del año 1999, ya pasando al 2000. Hay muchas teleseries entre medio que no incluimos, nos fuimos más a las más icónicas, y en el caso de Cerro Alegre, compite con la transmisión de Aquelarre en aquella época, y fue dirigida por Cristian Mason, me parece. Esta teleserie, dentro de su elenco, tuvo al uruguayo radicado en Chile, Walter Klitzer, María Izquierdo, Francisca Merino, Diego Muñoz. Fue el debut de Paz Bascuñán, que después la vimos en... Ay, no recuerdo el nombre, pero Soltera otra vez. Soltera otra vez. Gracias. Jorge Zabaleta, que también reconocido rostro de Canal 13, entre otros. Si nos ponemos a nombrar a todos los actores que tenemos, podríamos pasar días enteros. Pero esta teleserie nos lleva al puerto.
nos lleva a recorrer Viña del Mar y Valparaíso, tiene espacios que suelen ser recorridos por las producciones de Canal 13. Si nos fijamos, muchas de las producciones se van a Valparaíso o a Viña del Mar para grabar en locación. Y bueno, algo que a mí me gusta mucho de esta teleserie es que incluye varios temas dentro de su soundtrack que son chilenos. De hecho, ya la canción de inicio, en la intro, escuchamos a Yus Vasconcelos cantando una canción icónica que todos no sabemos. También cuenta con música de UPA, de Canal Magdalena y del famoso de la época que yo creo que a muchas nos gustaba, que era Paolo Meneguzzi. Además de eso, bueno, la narrativa comienza con la icónica celebración de Año Nuevo que se realiza en el puerto en Valparaíso, que es conocida a nivel mundial, básicamente. Divide la población en dos grupos, ya que así va a seguir la línea narrativa. Tenemos una fiesta privada con antifaces y las celebraciones callejeras típicas del puerto. Y luego nos presenta una trama con impostores, con mentiras, hace referencia a los actores callejeros, representa al artista callejero que en Valparaíso es la cuna, una de las cunas del arte que tenemos en nuestro país. Y hay una referencia bien importante a lo que es esa tradición del Año Nuevo, de que si besas a una persona justo al cambio del Año Nuevo, van a estar juntos por siempre. En este caso, el guión es el debut de dos guionistas que después van a seguir presentes dentro de Canal 13, que son Sebastián Arrau y Coca Gómez. Esta serie también ganó un premio APES y fue adaptada fuera de Chile por Telemundo, me parece que en México. Uno de los detalles que a mí más me agrada de esta teleserie es el recorrido que hace a través del puerto. Hay una forma de presentarlo que se diferencia de otras producciones, a pesar de que muestran las mismas calles de Valparaíso o de Viña del Mar, hay un tratamiento diferente a través de la luz, de la forma, hay una identidad que se transfiere a través de lo que ellos van mostrando. Y luego tenemos también a Machos, que es otra icónica, que a mí en realidad en un principio no me gustaba mucho. Esta teleserie es del año 2003 y fue dirigida por Erval Abreu, me parece que es su nombre. Machos viene igual a ser como el rescate o a revivir el área dramática de Canal 13, que había ya sido un poco consumida en la competencia por otros canales. Ha sido galardonada con diferentes premios, incluso con un Emmy, me parece. Y es una de las teleseries chilenas más exportadas al extranjero. El argumento, yo creo que ya muchos lo conocen, se centra en un núcleo familiar, en la familia Mercader, que está compuesta por 7 hermanos, un padre interpretado por Héctor Noguera, y la mamá. En este caso tenemos una familia con un padre muy autoritario, machista, derechamente machista, y manipulador. Lo interesante de esta teleserie es que al ser 7 hermanos, ya tener 7 protagonistas dentro de la serie, nos da diferentes posibilidades de tramas, diferentes posibilidades de historias, y cada uno de ellos tiene personalidades muy distintas. Exploran la lucha que van teniendo cada uno desde sus propias experiencias de vida para sobrellevar esta crianza que les ha dado su padre y poder vivir de la forma en la que ellos quieren vivir. Esta teleserie, a pesar de que en un principio no me gustó mucho, después igual me gusta la crítica o su crítica que va haciendo en cuanto al concepto del macho recio o del hacerse hombre, que son frases que más de alguno he escuchado en algún momento, que siguen estando presentes en algunos lugares. Y rebate estos estereotipos instaurando el debate en torno al machismo, en torno al sufrimiento igual del hombre de poder salirse de esta masculinidad tóxica impuesta desde fuera, en este caso a través de la crianza. Y visibiliza temáticas como la homosexualidad, por ejemplo, y lo intenta hacer de una forma bastante cuidada,
intentando alejarse precisamente de los prejuicios y de las caricaturas que solíamos ver en televisión. Y me parece que eso es uno de los detalles más rescatables de esta teleserie. Sí, fue como una también de las más comentadas, cuando muere como la matriarca de este clan, de estos machos. Yo me acuerdo que fue como casi cadena nacional, todos viendo como esa parte y cuál iba a ser el desenlace. Y bueno, yo voy a hablar de no una teleserie, sino una serie, yo creo que una de mis favoritas, y el que no la ha visto estoy seguro que ha escuchado de esta serie, que son Los 80, protagonizada por Daniel Muñoz, ¿cierto? Y Tamara Costa. Esta fue emitida desde el 2008, son 7 temporadas, el director de la primera a la quinta temporada fue Boris Kersia, y del sexto y séptimo fue Rodrigo Azáez. Eh, yo creo que esto marcó un antes y un después. De hecho, tiene un montón de premios, muchos reconocimientos, y se consolidó, de hecho, como el programa de ficción más exitoso de la televisión actual en Chile. Esta historia está inspirada entre 1982 y 1990, ¿cierto? En plena dictadura, y también tienen relevancia otros sucesos históricos, como por ejemplo la crisis económica, el terremoto de Santiago del 85, ¿cierto? Las copas mundial de fútbol, algunos atentados que hubieron contra Pinochet, el avistamiento del cometa Halley, entre otros. Y bueno, esta historia gira en torno de la vida de esta familia, ¿cierto? Donde a la cabeza está Juan Herrera, ¿cierto? El jefe y sostenedor de esta familia, prudente, humilde, responsable, pero también machista, no abiertamente reconocido como machista, pero sí lo era. Está casado también con Ana López, una gran interpretación que hace Tamara Costa, ¿cierto? La madre de familia, y siempre preocupada por esta, encargada de las labores del hogar, ¿cierto? Y la crianza de los hijos. Y bueno, tienen 4 hijos, en las primeras temporadas se presentan solo los 3, ¿cierto? Claudia Loreto Aravena, esta joven, ¿cierto? Idealista, consentida por su papá. Está también Martín, ¿cierto? Que a él le gusta todo este mundo militar, muy antagonista a los gustos de su hermana, ¿cierto? Y en los anhelos que tiene de las Fuerzas Armadas, y uno de los personajes, yo creo, de los más queridos, es Félix, ¿cierto? Hasta ese momento el hermano menor, inquieto, ¿cierto? Observador, le interesaba todo lo que pasaba, y siempre hacía preguntas o algunas intervenciones un poco incómodas quizás para los adultos, en este afán, ¿cierto?, de curiosidad típico que suelen tener los niños. Y ya casi en las últimas temporadas está la cuarta integrante, que también está incluida en estas imágenes, que es la Anita. Y bueno, yo creo que también se vincula harto, además de la historia, recordamos que es ficción, pero también acentúa algunos hechos históricos, ¿cierto? Y además la ambientación está muy bien lograda con los elementos, los utensilios, ¿cierto? Los objetos, los lugares, las vestimentas, los diálogos, ¿cierto? Y además que hacen como esa mezcla de algunas como transmisiones de época, tanto radiales como de televisión, ¿cierto? Que le van dando como más sentido a esta serie. Fue reconocida con el reconocimiento a la excelencia en el 2018 y en el 2010 por el CNTV, ganó premios APES, TV Grama, Altazor, Copihue de Oro, y tanto por el guión, por el director en su categoría de serie, por los actores y actrices que estaban en este elenco. Y se ganó nuestros corazones. También. Sí, van a estar siempre. Yo creo que hay algunas muy icónicas, de hecho, como hasta el día de hoy. Hay algunas de las imágenes, ¿cierto?, dando vueltas de cuando están todos sentados y hay una discusión entre los hermanos, entre Claudia y Martín, ¿cierto? Porque una era opositora al gobierno y el otro, en su gusto por lo militar, estaba a favor. ¿Y qué hace Juan Herrera? Golpea la mesa y se sientan todos, porque aquí son todos hermanos, ¿cierto? Y es como que de esas que te llega así como en el fondo. O también una icónica cuando, bueno, Claudia ya sigue, ¿cierto?, con sus ideales, se enamora, se va al extranjero, y Juan la va a ver,
y ella le empieza a hablar como de todo este mundo, ¿cierto? Como de la izquierda, de la extrema izquierda, de los grupos que habían, de los movimientos, y él le dice así como, ¿y tú a cuál perteneces? Y ella lo queda mirando, así como, él le dice, ¿y tú quién eres? Y él le dice, yo soy tu hija, así como, no importa a nadie más, y es como, ¡ah! No sé si les pasó con alguna también de las imágenes que se mostraban en esta serie, que te conectaba, y yo creo que a muchos los hacía recordar, ¿cierto? Y vincularlos con parte de su historia, algunos de los elementos, la loza futuro que se veía ahí, o el almacén del barrio, ¿cierto? Con los elementos o los productos que vendía, que también conectaba. Yo creo que de mis favoritas de las que hemos mencionado hasta el momento, los 80 tienen ahí, este es mi corazón, tienen un lugar especial. Sí, en este caso igual al ser un formato serie, es mucho más cercano a lo que son producciones cinematográficas, hay un tratamiento mucho más cuidado, un estilo de actuación que se da y que, bueno, les queda súper ad hoc, es una de las series chilenas mejor logradas, me parece. En este caso, Nico, no sé si nos quieres comentar si alguna de estas tres es alguna favorita tuya. Sí, mi favorita, ¿se escucha ahí? ¿Bien? Sí, ¿Sí? perfecto. Bien. De estas tres me gusta mucho Machos, que esa sí la vi cuando la transmitieron, digamos, en 2003. Eh, es una teleserie que yo creo que cumple con lo que te dije un poco al principio, que tiene un equipo humano bien fuerte. Es el guionista de esa teleserie, uno de los guionistas fue Pablo Illanes, creo. Sí, Pablo Illanes, que después fue el que escribió ¿Dónde está Lisa y todo eso? Entonces también había un equipo ahí de guionistas bien armado, un equipo técnico, un equipo humano bien hecho, y la publicidad de esa teleserie enganchó mucho. Yo me acuerdo que imitaban un poco la escena de Perros de la Calle de Tarantino. Era un spot publicitario sobre eso. Había entendido. Hacían entonces, claro, entonces como que pegaba mucho, y creo que la historia en sí también se desarrolló de una forma súper orgánica. Uno al principio pensaba que era una teleserie bien, bien, bien banal, por decirlo así, pero fue tocando a poco temas bastante heavy, así que creo que estuvo muy buena esa. Y una teleserie de los 90 que se llama Adrenalina, que también fue muy icónica, que estaba Francisca Merino, bueno, Luciano Cruzco, que actuaron en esa teleserie. Y lo que tenía interesante era que, por lo que se dice, fue como una de las primeras teleseries donde actores que interpretaban a jóvenes, adolescentes, ¿no? Escolares, le respondían a los adultos, digamos. Era como una cosa medio como sin respeto, entre comillas, pero fue como la primera instancia que se dio algo así. Como que eran más contestadores, entonces como que venían con un ímpetu. A todo esto, Adrenalina también fue guionizada por Illanes, por Pablo Illanes. Esa Buenísimo. sería mi favorita de Canal 13, Machos y Adrenalina. Adrenalina no Sí, la vi, acá, pero la pero tendré. concuerda también con algunos comentarios que están saliendo acá, claro, donde dicen que es muy buena Adrenalina, también concuerdan con Nicolás, así que no la incluimos en las imágenes de acá, pero también está en el corazón de muchos, que marcó también un precedente. Sí. Y cambiamos de canal ahora y nos vamos a, bueno, mi canal icónico, por las razones que me tocaron. Pero, bueno, en el caso de TVN, TVN inició los años 90 al borde de la quiebra, por diferentes problemas ahí entre medio. Pasaron a financiarse principalmente con publicidad y entregaron muchas libertades creativas. Y me parece que eso es una de las claves para el desarrollo de una parrilla programática tan potente que en cierto sentido dominó el rating por varios años. La época dorada de la televisión chilena se la llevó TVN. Entonces tenemos acá a los Venegas, que si bien no es una teleserie, es una sitcom, una comedia de situación, pero todos la Un conocemos, todos la clásico, hemos un visto, no clásico. podemos no ponerla, aunque no sea una teleserie, la ponemos igual. Entonces, en este caso, esta teleserie no nos lleva a viajar por Chile, no nos
muestra grandes lugares, sino que se mantiene en un set en este pequeño barrio donde viven los Venegas y sus vecinos. Esta serie, bueno, sus protagonistas principales eran Jorge Gajardo y Mónica Gutiérrez, y desde el principio, desde la introducción, ya nos llamaba la atención, por lo menos todavía me acuerdo De la canción, sí, del tema. Sí. Nos pasó a muchos en la hora del almuerzo, y bueno, tenemos a esta familia que conecta con los televidentes desde lo cotidiano, que me parece que es una de las cosas más atractivas que tiene. No es ambiciosa en cuanto a los contenidos que presenta o en cuanto a las locaciones, sino que se dedica a hacer una comedia liviana a través de situaciones cotidianas. Entonces uno fácilmente puede conectar. Todos conocemos a un compadre Monto, ¿o no? Yo creo que sí. Interpretado grandiosamente por Adriano Castillo también, que Y si andas en Santiago, lo más probable es que te topes con el compadre Moncho también. yo me lo Y vi. hay un libro de narrativa gráfica también basado como en las aventuras del compadre Moncho. Buenísimo, nos faltó incluirlo en las recomendaciones, pero lo vamos a agregar entonces al correo que les va a llegar al final de la sesión para que puedan buscar estas recomendaciones literarias. Y bueno, tenemos también a la señora Hildita en esta producción, que es muy icónica y que también es un sitcom muy largo. Logró estar muchos años vigente, fue transmitido desde el 89 hasta el 2011, me parece. Entonces, es una producción que no podíamos omitir. Y luego tenemos acá a Romané. Romané creo que es una de mis producciones favoritas, me parece que es una teleserie chilena bastante única en su tipo. Fue grabada en Mejillones, esta ya estaba bajo la dirección de Vicente Sabatini en aquellos años. Fue transmitida en el año 2000, ya en plena guerra de las teleseries básicamente, y desde la introducción, desde el tema principal, ya es un viaje cultural que nos proporciona a través de canciones originales, del uso del idioma romaní. La introducción es preciosa. Algo que destaco en todas las producciones de TVN hasta el momento es el uso artístico de imágenes y de la música al momento de iniciar las producciones. Y en este caso, Romané ha recibido varios premios APES, un telegrama, varios altazores, y aunque no lo incluimos en la sesión anterior, esta teleserie sí está basada en una obra literaria, tiene su inspiración en una obra de teatro que se llama La visita de la anciana dama. Si lo quieren buscar, también lo pueden encontrar. Y lo que más destaco de todas estas producciones que vamos a ver en este momento es que, como el mismo Perjas lo decía en algunas entrevistas, la preparación de los actores y actrices de todo el elenco se iniciaba 3 meses antes de las grabaciones. Ellos tenían que investigar, tenían que estudiar, contaban con asesorías. De hecho, todo el equipo que se convocó para trabajar en Romané trabajó 3 meses antes con gitanos de verdad, para trabajar el acento, para comprender el idioma y poder hablarlo lo mejor posible, para comprender la cultura y las costumbres y las tradiciones que tiene el pueblo y poder representarlo de la forma más respetuosa posible. La historia comienza con una caravana de gitanos que llegan a Mejillones, a la quinta región, para participar del matrimonio de Milenka y de Melquiades, dos personajes icónicos interpretados por Héctor Noguera y por Blanca Levin. A pesar de que viajaban todos los años, en este caso es especial. Y la trama se va complejizando a medida que aparece Jovanka y sus hijas, las Tres Marías, y hace su oferta de entregar su fortuna al pueblo de Mejillones el día que muera Rafael Domínguez. Luego de eso, dentro de esta teleserie, los personajes secundarios se llevan también la atención. Es algo maravilloso que ocurre en estas teleseries, que hay muchas tramas que podemos seguir y no necesariamente nos vamos a identificar con los protagonistas, sino también con los secundarios. El Perjan, como les comentaba. Otros personajes que me gustan mucho es Laszlo California, que es actuado por Alfredo Castro, que se estrenó hace muy poquito, Tengo miedo torero. Tenemos a Baldomero,
que es una historia que nos lleva a conocer aún más el lado quizás oscuro de los gitanos, un ex gitano que se queda en la tierra, que se enamora de una chilena, y el escudero. Tres personajes que yo creo, además de las tres Marías, serían icónicos para mí. Además, esta teleserie fue grabada, las escenas que ocurrían dentro de la casa de los Domínguez, la ex casa de la familia Domínguez, es precisamente el edificio de la Capitanía del Puerto de Mejillones. Dentro del tratamiento social que tienen estas teleseries, que marca la tónica de todas estas producciones, está el hablar del embarazo adolescente, tratan temas como la fe y la religión vistas desde la sexualidad de los mismos sacerdotes. De hecho, Francisco Reyes ahí hace un excelente trabajo, y me parece que hubo ciertas modificaciones que se tuvieron que hacer al final de la teleserie por algunos reclamos que hubieron. Y además, bueno, la discriminación y los prejuicios, en este caso. Y el nombre les voy a dejar en el chat el nombre de la obra en la que está inspirada. Buenísimo. Y pasamos también a dos clásicos, Amores de Mercado y Pampa Ilusión. Vamos a comenzar refiriéndonos a la primera mencionada, que fue dirigida también por María Eugenia Rencoret y producida y emitida por TVN en el 2001. Esta superó todas las expectativas. Esta sí que sí, así como los 80 se consolidó, también el episodio final fue el éxito en sintonía en la historia de la televisión chilena, por lo menos desde los registros que hay desde 1985, con un promedio de 57,1 puntos y un peak de rating de 54 puntos. Y en la actualidad, como en las cifras más altas, bordean casi los 30, pero es muy raro que hoy se superen como esas cifras, y esta en ese momento lo duplicó. Ganó premios APES a lo mejor teleserie, mejor actor principal, mejor actriz, mejor actor de reparto, tuvo premios Altazor, estuvo con muchas nominaciones y también muchos premios. Acá el protagonista es Álvaro Rudolphy, ¿cierto? El Peyuco, quien no se acuerda del Peyuco, yo creo que el que no la vio sí escuchó de estos personajes, ¿cierto? Donde son hermanos gemelos y no tenían idea, uno de la clase alta, ¿cierto? Viviendo, y el otro del otro extremo de Santiago, vinculado con el mundo del mercado central. Y ahí no es donde me gustaría detenerme un poco, porque bueno, tenemos dentro de la temática lo clásico que quizás se podría dar, el rico, el pobre, ¿cierto? El amor, el desamor, las traiciones, tiene también bastante de humor. Yo estos días para poder hacer este club estoy viendo parte de los capítulos y me reí muchísimo, se me había olvidado la parte de humor que tiene Amores de Mercado. Y bueno, lo encantador también de esta teleserie es esa vinculación que hace con el mercado central, que está ubicado en Santiago, tan característico también, ¿cierto? Que posee más de 241 locales entre restaurantes, botillerías, carnicerías, hierberías, panadería, pescadería, queserías, tiendas de abarrote, y que están todas plasmadas de una u otra manera, ¿cierto? En esta teleserie, como por ejemplo los restaurantes que tienen ahí el Clinton con las hermanas Peralta, que están casi al frente y se van peleando, ¿cierto? En los clientes, está también la avícola de los Galdames, ¿cierto? Esta familia iluminada por la luz divina. Claro, también se hace una alegoría y una folclorización extrema también de las personas creyentes, pero que también está muy presente también con el mundo nocturno, ¿cierto? Con Shakira, esta bailarina que hay. Y claro, imposible como pasarla por alto, tanto para el éxito de sintonía y también porque nos conecta con ese lado que hay de Santiago, ¿cierto? Que es tan característico. Y por otro lado también tenemos Pampa Ilusión, dirigida por Sabatini, transmitida en TVN transmitida en el 2001 por TVN. Es protagonizada, ¿cierto?, por Claudia Di Girolamo, Francisco Reyes y Héctor Noguera.
sus grabaciones se realizaron en las oficinas salitreras de Humberston, en el norte del país, y se ocuparon algunos espacios, como fue el teatro, por ejemplo, la pulpería, el rancho de solteros, ¿cierto? La torre del reloj y la plaza principal. Claro que hubieron unas modificaciones dentro de algunas entrevistas que hacía Sabatini, comentaba cómo lograron hacer esta escenografía, ¿cierto? Y, por ejemplo, la parte donde están los árboles, él decía que además estaban como tenían un macetero bajo tierra, con tierra de hoja, ¿cierto? Muy producida, y que esa era como la parte que tenían, que sostenía las plantitas, y después se disimulaba con esto un poco más de desierto que se ve. Se muestra también parte de lo que sucedía, de esta lucha de clases ocurrida entre la burguesía y el proletariado, ¿cierto? En las oficinas salitreras del norte, que también se ve agudizada por la crisis financiera a mediados de la década de 1930, ¿cierto? Y que en este caso también, así como un poco de perdón a nuestros pecados, donde hablábamos un poco de los hijos ilegítimos, acá también llega Inés, ¿cierto? Que es la hija ilegítima de Mr. Clark, y este hombre muy machista que no quiere nada con las mujeres, ¿cierto? Y que la desterró solo por el hecho de ser mujer y la ve como una amenaza. También en la novela se hablaron temas como la explotación laboral, la discriminación, la prostitución, el racismo, el clasismo, el machismo, etcétera. De hecho, esta ha sido catalogada por los críticos como la mejor telenovela de Vicente Sabatini y una de las mejores superproducciones realizadas en Chile debido al alto estándar de producción y de calidad cultural, pese a que en sus inicios no fue muy consumida por la audiencia, porque estaba compitiendo con otra teleserie extranjera y que también fue muy exitosa en nuestro país, que fue Betty la Fea. A pesar de eso, logró consolidarse y ganar muchos premios y estar hasta el día de hoy dentro de los clásicos, Pampa Ilusión y Amores de Mercado. Sí, yo Buenísimo. quería Uy, Nicolás, agregar. adelante. Sí. Quería agregar que Amores de Mercado tuvo un impacto tan grande en la cultura popular, por lo menos en Santiago, que después del final de la teleserie, cuando, bueno, yo creo que ya todo el mundo vio el final, así que no importa que lo diga, que cuando muere el peyuco. No, hiciste spoiler, yo no me sabía el final. Bueno, si se acuerdan, el peyuco trabajaba en un puesto del mercado central, que era un puesto real, que obviamente lo tenían para grabar en ciertos momentos, pero el puesto funcionaba, era un local más. Y la gente, al día siguiente de que se emitió el último capítulo, le iban a dejar flores al puesto del mercado, ¿cachai? Era una cosa muy de cuando se confunde un poco la ficción con la realidad. Es muy bonito y es muy raro y no siempre se da. Creo que Amores de Mercado logró ese impacto muy, muy grande. Y con respecto a Pampa Ilusión, la verdad es que coincido que es una obra maestra, yo creo que fue como un gran momento en la televisión, porque es una producción que se tuvo que armar un set casi de cero para recrear una época y un contexto histórico, y tenemos personajes que son muy fuertes, ahí sí que hay una actuación muy, muy potente, sobre todo los protagonistas, Héctor Noguera, que era el villano, el antagonista. Imagínate que él pasa toda la teleserie en la cama. O sea, lo único que tiene para expresarse son sus manos, el bastón, su forma de hablar. Y aún así era imponente, entonces creo que fue un trabajo de actuación increíble. Era un momento en que el equipo ahí estaba a full. Realmente hay un documental que lo pueden encontrar en YouTube que muestra el proceso de producción de lo que fue Pampa Ilusión, y ahí se muestra todos estos elementos, todos estos trabajos que se hicieron, y es increíble. O sea, realmente creo que a esta altura no se está haciendo algo parecido. Creo que lo más parecido que se hizo a eso fue con Perdona nuestros pecados. Eso hasta el día de hoy. Son bien icónicas. Igual veía que en el chat comentaban que varios están viendo Betty la Fea en estos momentos. Y justo había un comentario de alguien que no había visto el final de Amores de Mercado.
porque se aburrió y Lo no. siento, lo siento. Bueno, Graciela, te hemos entregado el final, lo lamentamos, pero si te aburrió, bueno, te ahorramos el tener que seguir viendo. No, pero ese es como la idea principal, Sí, pero hay que ver toda la trama, porque claro, se compone por una parte como emotiva y por lo mismo se llega a lo que dice Nicolás, de que después iba a la gente así como a prenderle velas, llevándole flores, como que superó un poco esa parte de ficción y conectó con la realidad. sí, no, ahí nos comentó de que sí sabía que habíamos perdido un personaje. Sí, aparte, yo me acuerdo que Amores de Mercado marcó un rating tan imposible para la época, tan grande, que lo repitieron 1000 veces. Después, una vez que terminó de emitirse, se repitieron los últimos 5 capítulos la semana siguiente, y después en Buenos Días todos repetían todo el rato el final, entonces era como algo que daba mucho rating siempre. Era muy, muy heavy eso que pasó con Amores de Mercado, a nivel mediático. Que también se dio con Machos, pero con Amores de Mercado fue como nunca antes se había dado, me parece. Yo recuerdo que me sentía interpelada por la teleserie en aquel momento. En Exacto. tenemos dos teleseries más de TVN que hemos seleccionado. Tenemos una del año 2002, también dirigida por Vicente Sabatini, que es El Circo de las Montini. Que El Circo de las Montini fue grabada principalmente en San Antonio y da a conocer la historia del Circo Internacional Las Montini, que es un circo más que nada familiar, y nos habla un poco de su tradición. Tenemos acá a Delfina Guzmán actuando como Olga I, una matriarca, una imagen súper potente que le entrega el mando del circo a sus hijas. Luego tenemos que llega a esta teleserie, o sea, perdón, no a la teleserie, sino que el circo vuelve su hija Olga II y empiezan a desarrollarse una cantidad de tramas entre el drama, el amor y diferentes temáticas que van tomando. En esta teleserie, algo que a mí me llamó mucho la atención era el diferente tratamiento que se le da a temáticas sociales. A pesar de que tiene mucha comedia, tiene muchos temas que los puso en boga, hizo tratamiento de algunos de una forma, me parece maravillosa. Dentro de los temas que tratamos, en esta teleserie tenemos, eh, por ejemplo, la familia, que acá ya la familia no es necesariamente una familia sanguínea, sino que hay un apoyo mutuo entre los afectos de los diferentes artistas del circo, los que comparten su trabajo. Tenemos que hablan de la escolaridad, hablan de la migración y la discriminación. Tenemos la violencia de género también y el VIH. De hecho, esta teleserie recibió varios premios, recibió premios APES, premios Altazor, pero también recibió un premio en Estados Unidos que se llama Shine Awards, que es un premio que es entregado por una ONG uh, que hace seguimiento a programas que realizan educación sexual en TV, abordada de forma correcta, sin caricaturas y entregando información precisa. Entonces, a través de esta teleserie tenemos uno de los primeros tratamientos del VIH dentro de la televisión de una forma seria, de una forma que ayuda a desestigmatizar, a eliminar prejuicios, elimina ciertas ideas y estereotipos que uno tenía y nos presenta de una forma mucho más realista lo que es esta enfermedad que hasta esa época en varios lugares del mundo seguía siendo un tabú, por ejemplo. Y pasando de esa tenemos al ladito a otra icónica, a Los Pinceiras. Sí, otra producción de Sabatini, y esta fue del 2004, es una adaptación a la biografía de los hermanos Pincheira, protagonizada por Tamara Costa, Francisco Reyes, Álvaro Morales. También fue ganadora de varios premios APES, especialmente en su categoría de Mejor Producción Dramática, y está ambientada en el 1917, donde están dominado, ¿cierto?, el escenario por las familias oligárquicas terratenientes, y en este caso recae la figura de Martín Ortúzar. Aborda otras temáticas como la inmigración árabe, ¿cierto?, donde ahí está encabezada como por Claudia Di Girolamo, ¿cierto?,
y también por el inclinaje donde está, lo podemos ver como en Alfredo Castro, ¿cierto? Y la familia que tiene él ficticia en esta teleserie, donde tienen estos lazos de lealtad tan grande con los patrones, ¿cierto? Yo lo estuve revisando y, y me da la impresión como que más que horario tarde, ¿cierto? Tenía más pinta como de teleserie nocturna, como, eh, como por el tipo de vocabulario que habían, algunas como escenas un tanto eróticas, ¿cierto? Un poco de nivel de violencia que se mostraba, como que ahora mirándolo como con la distancia, en ese tiempo no eran tan comunes como las teleseries nocturnas, pero ahora viéndolo como la temática, yo creo que estaba como más cercana quizás como hasta la temática como del Señor de la Querencia, pero Los Pincheras como que yo creo que iba como más para ese lado, como para el lado de las nocturnas, pero también un clásico, la música, la musicalización. A mí me hubiese gustado, yo soy licenciada en historia y me sale mi lado ahí y me hubiese gustado quizá un poco más como de música de época, como se ve por ejemplo en Pampa Ilusión, que tienen un poco más de música de época, pero acá suena como Beto Cueva, ¿cierto? Como La Ley, entonces como que desconectan ahora viéndolo con la distancia, en ese momento siempre se eligen como canciones muy hit de esos tiempos, eh, pero ahora como que como que no le encuentro mucho sentido, ahora mirándolo con distancia, quizá hubiese utilizado otra música, pero también está muy bien lograda, muy también recomendada, pero como que yo creo que esta marca quizás un precedente y ya nos va dando un poco de luces como para dónde van las nocturnas chilenas, me da esa impresión. Y bueno, como ya para ir cerrando, yo sé que Nicolás, si estás por ahí, él tenía muchas Sí, claro. ganas de hacer un pequeño comentario aquí sobre esta parte. Bueno, para ya cerrar mi participación y agradeciéndoles nuevamente, y disculpen los problemas técnicos que tuve. Yo creo que la Romané, Pampa Ilusión y el Circo de las Montini, que son como teleseries consecutivas quiero decir, fue un gran momento para la producción chilena en general. Son teleseries que no se han vuelto a repetir en su fórmula, que retrataban sectores populares que hoy en día no es tan fácil retratarlo, si bien se caía muchas veces en caricatura, también se tocaban temas que eran difíciles de abordar, y desde ese lado creo que mi favorita es El Circo de las Montinis porque te muestra un circo pobre. O sea, uno cuando ve otras producciones en otros lados, como Estados Unidos, jamás te mostraría un circo como el de las Montini, que era un circo a medio pelo, pero que igual funcionaba y que actualmente no podría funcionar un circo así. O sea, porque tenía animales, no sé, cosas así como que ya hoy en día no es de otra época. Entonces creo que es un gran homenaje al circo chileno, a los artistas y del circo chileno, y por todas las temáticas que se tocaban y de la forma en que se tocaban, creo que es una teleserie que generalmente deberíamos ver constantemente. Así que yo se las recomiendo totalmente, y también en YouTube pueden encontrar un documental también sobre la producción del Circo de las Montini, donde se ve que los actores, si bien usaban dobles para los números de trapecio y cosas así, ellos también hicieron muchos de esos números, los interpretaron ellos mismos, así que no sé, creo que se pusieron totalmente la camiseta por la producción. Y de hecho tuvieron también entrenamiento con algunos artistas circenses, por lo que estuve revisando en algunos lugares. Claro, Eh, ellos claro, habitaron el circo. En esa época como que iban y se instalaban con, no sé, con los gitanos, con la familia de circo, y vivían ese día a día, y por eso uno tenía como, los personajes parecían tan naturales y tan orgánicos, porque realmente estábamos viendo gente que por ahí podíamos encontrar si salíamos a la calle. Entonces eso lo hacía muy especial, y creo que es algo, un rasgo que la gente por ahí echa de menos de las teleseries, porque después todo se volvió más envasado y más artificial, y lo que no quiero decir que está bueno o está malo, pero la cosa, a veces uno como que quiere reencontrarse con esos gestos culturales. Creo que Sabatini lo que hizo fue un poco eso, como tomar elementos de la cultura chilena y apropiarla de una manera que sea como entendible en un código que
todo el mundo que sea televidente pudiese como captar, y bueno, también contar historias que te llegaran a las emociones. El caso del Circo de las Montines está basado en gran parte en la obra de Shakespeare del el Rey Lear. Así que genial, Esa la la recomiendo historia mucho. de Shakespeare en Sabatini. Buenísimo, voy a buscar ese documental. Después quizás nos puedes mandar el nombre para poder Sí, comentarlo y que todos puedan revisar. sí, sí. Y aquí. Buenísimo, en honor al tiempo voy a comentar algunas teleseries, algunas producciones que están vinculadas en este recorrido, como hemos titulado esta sesión, con Chile. Y claro, hay un fenómeno que se da con las teleseries que se llama turismo de teleseries, que es donde la gente quiere ir a visitar las locaciones que se muestran, el territorio, ¿cierto? Los paisajes. Y acá tenemos algunos ejemplos como son Anaquena, una producción de 1982 de Canal 13, producida por José Caviedes, que como su nombre ya lo pueden asociar, nos vincula con Isla de Pascua, al igual que Llorana, que con Sabatini nos lleva, cierto, a la isla. Tenemos a La Fiera, que también nos vincula con Chiloé. Tenemos abajito ahí donde ven a Sigrid Alegría y Álvaro Rudolfi con Santo Ladrón, que también fue un éxito y muchas personas quisieron ir a conocer Caleta Tumbes, ubicada en Talcahuano, que quizás para algunos era como un pequeño pueblito de pescadores desconocidos. Después de Santo Ladrón se produce un boom y muchos querían ir a conocer esta caleta. Tenemos también La Cacería, Las Niñas de Alto Hospicio, que es una serie que fue transmitida hace muy poquito también, que también está basada en un libro de una investigación de Rodrigo Fluxá, como lo comentamos la semana pasada, y que nos vincula también con Alto Hospicio y nos muestra ese paisaje como tan desértico, ¿cierto?, de nuestro país. Y tenemos también una producción que es de este año, que fue transmitida por este año, que es Helga y Flora, una serie nocturna, ¿cierto?, que transmitieron a través de Canal 13 y que fue grabada en la región de Magallanes. Nos vincula un poco con la historia de nuestra tierra más austral, con un poco la vivencia y la colonización, ¿cierto?, por parte de alemanes e ingleses en estas tierras tan inhóspitas, y que se caracteriza también por mostrar el paisaje tan rico de la región de Magallanes. Sí, como dice Héctor, la exhibía muy tarde, sí, después de Lugares que Hablan, que también nos muestra Chile. La Helga y Flores es una serie que está compuesta de 10 capítulos, pero es muy, muy, muy buena. Está disponible también en la página de Canal 13 para que la puedan revisar. Yo creo que van a quedar encantados con Helga y Flora, que son dos policías, las primeras mujeres policías en Chile. Esa es como la temática, y que tienen que ir a resolver un caso a la región de Magallanes. Muy buenas mis recomendaciones, y que también, como dije, marcaron un boom en el turismo de teleseries. Buenísimo. Igual nos contaba que hay una que fue grabada en La Serena, el Valle del Elqui, que buscaban apariciones de ovnis. Me parece que esa no la he visto. Si recuerdan el nombre, lo pueden compartir, nos pueden enviar después Esa al... se llama Borrón y Cuenta Nueva, la que dice la Graciela. Buenísimo. Eh, sí, ahí creo que salía no, el Tambito, no sé, un personaje que también era como que había sido abducido por los extraterrestres. La conocía Eh, de nombre, pero nunca la había visto. sí. Buena, muchas gracias. Y bueno, para ir cerrando hoy día, tenemos algunas recomendaciones para que después puedan entretenerse en su casa. Entonces les queremos recomendar dos podcasts que están al aire, algunos desde junio, otros desde antes, que son Reyes del Drama y Caceritas. Tenemos dos tipos de conducción muy diferentes. En Caceritas van a encontrar algunos especiales que les van a dar tips hasta para cortarse la chasquilla, y lo más genial que tiene es que el pasado mayo hicieron un especial también de teleseries que giraron en torno a Claudia Di Girolamo. Entonces, si ustedes son una Di
no puedo decirlo, Digirolovers, Digilover. como Digilovers. lo pueden revisar. El especial se llama Claudia Digiromayo y está disponible en Spotify y en Sube la Radio. Reyes del Drama es un especial, es un programa que se va haciendo con la conducción de periodistas y actores, muy casual, en el que también tienen de invitados a protagonistas del elenco de cada teleserie, así que se van a encontrar con muchas sorpresas. Y para finalizar, si quieren leer, tenemos 2 recomendaciones también. Tenemos La cultura huachaca o el aporte de la televisión del sociólogo Pablo Neus, que es un libro que nos toma lo que es la cultura y la entremezcla con la influencia de la televisión y plantea la pregunta, ¿qué tanto es lo que nosotros vemos en la televisión de lo que nosotros somos? ¿Cuál es el efecto espejo que existe aquí? Y las telenovelas Puertas Adentro o el discurso social de la telenovela chilena, escrito por el periodista Eduardo Santa Cruz, académico de la Universidad de Chile, y este libro analiza la televisión como un actor sociocultural situado en la historia a través del análisis de telenovelas. No son libros difíciles de leer, son bastante, bueno, dependiendo de qué les gusta leer, son bastante entretenidos, así que ahí los pueden buscar. Algunos están disponibles en Memoria Chilena o en la Biblioteca Pública Digital o en repositorios académicos. Sí, yo quería recomendar para la gente que es fanática de las teleseries un blog muy bueno que es histórico ya, que se llama, tiene el original nombre de El Blog de las Teleseries Chilenas, así nomás, El Blog de las Teleseries Chilenas, que es un blog que lleva, no sé, creo que más de 10 años contando anécdotas, curiosidades, noticias sobre lo que es la producción de ficción de Chile. Así que a quien quiera, digamos, puede meterse a ese blog y también seguir viciándose con el tema de las teleseries. Así es muy bueno, es súper completo, sí, yo también lo recomiendo. También he pasado por ahí, describe a todos los personajes y ambientaciones muy, muy detallados. Y hemos llegado al final, lamentamos como extendernos un poquito, pero es un tema que a todos nos gusta, como que todos queremos hablar. Muchas gracias también por haber estado muy activos. Pensamos que quizás podía bajar un poco hoy día la asistencia porque sabemos que estamos como un poco ambiente más endiciochado, ¿cierto? Pero nuestros fieles acompañantes que nos han seguido en todas las sesiones han estado con nosotros. Belén, Cecilia, Evelyn, Graciela, Héctor, Ivonne, Romina, Nicolás y muchos más que nos han acompañado en el día de hoy a través de nuestra sesión de Zoom y también a través de nuestra cuenta de Zoom y nuestro fanpage. Agradecemos entonces su participación y los dejamos invitados para el próximo jueves en la sesión Los Mundos Infantiles y Juveniles en la TV, donde vamos a estar hablando de series y teleseries ya más enfocadas a lo juvenil y los vamos a estar esperando porque les vamos a tener ahí algunas novedades y algunas temáticas y les deseamos unas felices fiestas patrias, respetando el distanciamiento social, ¿cierto? Físico más que social, las mascarillas y lavándose ahí las manitos según las indicaciones que han hecho, ¿cierto?, de parte de salud. Así que cuídense mucho, los esperamos entonces el próximo jueves. Que estén muy bien y que tengan un feliz fin de semana largo. Disfruten las fiestas y a sus correos les va a llegar un mail con la presentación de hoy día y las recomendaciones para que después los puedan revisar ya estando en casita, para que pasen este 18 en casa. So, ahí muchas gracias, Nico, por acompañarnos. Muchas gracias, Nicolás. Gracias a ustedes de verdad por aguantar todas las fallas técnicas y bueno, ahí seguiremos dándole. Y gracias a la gente que escribió en el chat y pasen un lindo fin de semana, por favor, disfruten con los suyos. Buenísimo. Y claro, cuando volvamos a la reapertura de Bibliotecas Vivas, no se olviden ir a Oscar Devenires Juveniles, una obra escrita por Nicolás Aravena, que ahí la está mostrando Margaret Mardones, una gran Devenires obra. Juveniles y bajo un seudónimo que me puse que se llama Mark Sewell, pero bueno, es Devenires Juveniles, así que ahí si quieren, después pueden buscarlo cuando se pueda, cuando volvamos a vernos. Sí. Así es.
Muchas gracias a todos, nos vemos y que estén muy bien. Chao. Adiós. Chao.